Hola, yo soy Lizzie y si quieren ver cómo hice este look, que es un poquito diferente, no muy exagerado, pero un poquito, usé 2 paletas de Jeffree Star. Esta es la de Androgyny, que se mira así, y también la Beauty Killer, que se mira así. So, si quieren ver cómo hice esto, sigan viendo. Ok, ya tengo mi base de este lado y me puse este blanco de aquí todo alrededor. Ahora voy a usar 2 paletas diferentes. Son de la misma marca, pero voy a usar este gris de aquí y este cafecito de acá en mi brocha. Voy a agarrar tantito de los dos y me lo voy a poner aquí. Nomás tantito para empezar el look. No tiene que ser mucho. Déjame echar tantito más. Ok. Y ahora con otra brocha más chica, que está un poquito sucia. Bueno, no sucia, pero de este ojo. Pero voy a agarrar este moradito, nomás tantito. Y en el mismo lugar, todo alrededor, así. Ya le trocar las paletas allá afuera. Así, un poquito más oscuro acá afuera. Ok. Y luego con el café de esta, aquí, nomás tantito también, para oscurecerlo de afuera. Un tantitito más. Este look es un poco diferente, pero no está nada de complicado. Voy a agarrar del morado tantito más para que se combine un poquito mejor. Ok. Ahora voy a agarrar de esta otra paleta, voy a agarrar esta rosa de aquí y así con mi mismo dedo me voy a poner tantito aquí. Y luego otra vez con la brocha combinarla un poquito más. Ok. Y luego con otro dedo, que era este, ya se me manchó rosa. Me voy a poner tantito de este, es como, a ver si, es como un moradito bajito. Me voy a poner nomás tantito aquí en medio para que resalte poquito. Y luego con el de acá, que es un poquito más doradito, voy a agarrar tantito de ese y me lo voy a poner encima de este morado. Y luego con mi brocha otra vez mezclarlo para que se combine un poquito mejor. Hace falta un poquito más de este lado. Y luego ya nomás un poquito más del rosa acá enfrente, porque ya se estaba desapareciendo. Y así se la llevan nomás un poquito más y un poquito más, dependiendo de cómo quieren que quede. Y como ya el morado se está desapareciendo un poquito más,
Le pongo tantito. Y así me la llevo nomás. Más de un color, más de otro. Y ya. Ok, ya me gustó cómo quedó. Voy a alzar esta. Ay, que ni les enseñé cuáles son. Es esta de Jeffree Star. Es la palette Androgyny. Y luego esta es la Beauty Killer. Ahora voy a agarrar mi delineador. Estaba bien callado y ahorita que empiezo a grabar ya se oye pila de cosas. Ok. Deja, me pongo bien. Ok, a ver. Ya se oye muchísimo más esa cosa. Y un poquito más gruesa. Y ahí viene mi hermana. ¿Qué pasó? Ya. Aquí está. Lo deja ya. Ahora no sé por qué está calladita. El otro día que hicimos un video estaba platique. Ahora ya nomás me voy a poner mi rímel, ni les dije qué estaba haciendo. Ok, me voy a maquillar la cara y ahorita regreso. Ok, ya me pinté casi toda la cara. Lo único que me falta es lo de abajo de los ojos. Ya me puse mi labial, todo. Acá están mis brochas. Ok, deja agarro la única que uso. Sí. Y voy a agarrar el morado que usamos. Voy a agarrar este. Y es el que voy a usar en lo de afuera. Acá nomás. Todo aquí. Y todo acá. Si oyen un cierre es que mi hermana se va a enchinar el pelo. Y la máquina la enchinadora que usamos está adentro de una bolsa. Ok. Y yo ahora ya nomás voy a agarrar el rosa que usamos. Este de aquí. Y este me lo voy a poner en lo de enfrente del ojo. Así. Y este aquí. Y luego el moradito este que usamos. Voy a agarrar tantito en el dedo. Y aquí.
en esa parte del ojo es donde me lo voy a poner. Y luego también le voy a limpiar poquito lo rosa a mi brocha. Aquí tengo. Y voy a agarrar ese moradito otra vez, ponerlo abajo de mi ceja, aquí, para que resalte tantito más la ceja. Así. Ok. Y este es el look. Un poquito diferente. Si lo rosa no les gusta porque se les hace muy exagerado, lo pueden dejar sin el rosa. Le pueden poner nomás del mismo de afuera, mezclarle más para adentro. Pero a mí me gusta a veces hacer los looks un poquito más exagerados. So, espero que les haya gustado y las veo para el próximo sábado. Bye.